En las tierras polvorientas de Chihuahua, donde el sol castiga sin piedad y los prejuicios corren más rápido que el viento del desierto, vivía una mujer cuyo rostro contaba una historia de supervivencia que pocos se molestaban en leer. Remedios Castillo caminaba por las calles de San Rafael con la cabeza cubierta, no por modestia, sino por la cruel necesidad de ocultar las marcas que la viruela había dejado en su cara cuando tenía apenas 12 años. A los 28 años, Remedios había construido su vida alrededor de la soledad. Su rostro, que una vez prometió una belleza radiante, ahora llevaba las cicatrices profundas de la enfermedad que había azotado su pueblo décadas atrás. Las marcas redondas y hundidas cubrían sus mejillas como cráteres en la luna, y aunque había sobrevivido cuando tantos otros perecieron, el precio fue una vida de rechazo y susurros crueles. «Ahí va la cara de Luna», murmuraban las mujeres del mercado cuando ella pasaba con su canasta de hierbas medicinales. Remedios había encontrado su propósito en curar a otros, irónicamente convirtiéndose en la sanadora más respetada del pueblo, aunque nadie se acercara a ella más de lo necesario. Su pequeña casa de adobe estaba ubicada en las afueras de San Rafael, donde había establecido un jardín de plantas medicinales que era la envidia de todos los curanderos de la región. Manzanilla para calmar los nervios, sábila para curar heridas, hierbabuena para los dolores de estómago. Cada planta tenía su propósito, cada remedio su historia. Los hombres del pueblo la trataban con una cortesía distante, nunca mirándola directamente a los ojos. Las madres la buscaban cuando sus hijos estaban enfermos, pero se marchaban rápidamente después de recibir sus medicinas. Los niños corrían cuando la veían acercarse, aterrorizados por los cuentos que sus madres les contaban sobre las marcas en su cara. «Es el castigo de Dios», había dicho una vez doña Esperanza, la mujer del alcalde. Debe haber pecado terriblemente para que Dios la marcara así siendo tan joven. Remedios había aprendido a vivir con esas palabras venenosas. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba su jardín, preparaba sus remedios y atendía a quienes necesitaban sus servicios. Por las noches, leía los libros de medicina que había heredado de su abuela y perfeccionaba nuevas fórmulas curativas. Era una vida solitaria, pero había encontrado paz en su rutina. Hasta esa noche de octubre cuando el destino tocó a su puerta de la manera más inesperada. La tormenta había estado rugiendo durante horas, azotando las montañas con vientos que parecían llorar por las almas perdidas. Remedios estaba preparando una tintura de valeriana cuando escuchó golpes desesperados en su puerta. No eran los golpes corteses de alguien que buscaba medicina, eran golpes urgentes, violentos, de alguien que luchaba contra el tiempo. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue sangre, mucha sangre. Un hombre alto se desplomó contra el marco de su puerta, su cuerpo atlético marcado por heridas profundas que empapaban su ropa de cuero con un rojo oscuro que brillaba bajo la luz de su lámpara. Era apache. Eso era evidente por su cabello largo trenzado con cuentas y plumas, su piel bronceada y los tatuajes ceremoniales que decoraban sus brazos. «Ayuda», murmuró en español entrecortado antes de colapsar en el suelo de su entrada. Remedios se quedó paralizada por un momento. En su pueblo, encontrar a un apache herido en tu puerta podía significar problemas serios con las autoridades. Los apache eran considerados enemigos, salvajes peligrosos que atacaban caravanas y asentamientos. Si alguien descubría que había ayudado a uno, podría ser acusada de traición. Pero cuando vio el charco de sangre que se expandía bajo su cuerpo, sus instintos de sanadora prevalecieron sobre cualquier consideración política. «Dios mío», susurró arrastrándolo hacia adentro con dificultad. Era pesado, puro músculo y hueso, pero la adrenalina le dio la fuerza necesaria para moverlo hasta su mesa de trabajo.
A la luz de varias lámparas pudo evaluar la magnitud de sus heridas. Tenía un corte profundo en el hombro izquierdo que había dañado músculos importantes, una herida de bala en el costado que afortunadamente había atravesado limpiamente sin tocar órganos vitales, y múltiples cortes menores en brazos y piernas. Pero lo más preocupante era la fiebre que ya comenzaba a manifestarse. «Debes haber estado corriendo durante días», murmuró mientras preparaba agua caliente y comenzaba a limpiar las heridas. Sus manos trabajaban con la eficiencia de años de experiencia, pero por primera vez en mucho tiempo sintió nervios. No era solo por la naturaleza peligrosa de ayudar a un apache fugitivo, era algo más personal. A pesar de las cicatrices y la sangre, podía ver que este hombre tenía facciones extraordinariamente nobles. Su rostro, relajado por la inconsciencia, mostraba una fuerza serena que la intimidaba y la fascinaba al mismo tiempo. Trabajó durante horas limpiando heridas, cociendo carne desgarrada y aplicando ungüentos curativos. Sus manos temblaban no por incompetencia, sino por la extraña intimidad del momento. Hacía años que no tocaba a otro ser humano más allá de los exámenes médicos necesarios y nunca había estado tan cerca de un hombre. Cuando terminó, el apache respiraba más tranquilamente, aunque la fiebre persistía. Remedios lo cubrió con mantas y se sentó a vigilarlo, preguntándose en qué se había metido. Al amanecer, él abrió los ojos. Eran ojos oscuros como la obsidiana, pero llenos de una calidez que la sorprendió. La miró durante un largo momento, sin hablar, estudiando su rostro con una intensidad que la hizo instintivamente levantar la mano para cubrir sus cicatrices. «No», dijo él suavemente, su voz ronca pero firme. «No te escondas». Remedios se quedó inmóvil, su mano a medio camino hacia su mejilla marcada. Nadie le había hablado así en años. Nadie le había pedido que no se escondiera. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, bajando lentamente la mano. «Como si un oso me hubiera usado como juguete», respondió él con una sonrisa débil que transformó completamente su rostro. «Pero vivo, gracias a ti». Se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor. «Soy Eileen, y tú eres la mujer que arriesgó su vida para salvar a un extraño». «Remedios», respondió ella, «y no arriesgué nada, solo hice lo que cualquier sanadora haría». Eileen la miró con escepticismo. ¿Cualquier sanadora habría ayudado a un apache herido? Lo dudo mucho. Tenía razón, por supuesto. Remedios no estaba segura de por qué había actuado tan impulsivamente. Tal vez fue porque reconoció en él algo familiar, la marca del sufrimiento, la mirada de alguien que había sido juzgado injustamente. «¿Qué te pasó?», preguntó ella. La expresión de Eileen se ensombreció. «Soldados mexicanos atacaron mi campamento. No éramos guerreros en busca de pelea, solo familias tratando de vivir en paz. Pero no les importó. Mataron a mujeres, niños, ancianos». Su voz se quebró ligeramente. «Logré escapar, pero no sin heridas. He estado corriendo durante 3 días buscando un lugar seguro donde curar». Remedios sintió que su corazón se comprimía. Conocía demasiado bien el dolor de ser juzgado por algo que estaba fuera de tu control. «Lo siento mucho», murmuró. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Eileen directamente. «Tu gente y la mía han sido enemigos durante generaciones». Remedios consideró la pregunta. «¿Por qué cuando veo a alguien sufriendo no veo enemigos? Solo veo a otro ser humano que necesita ayuda». Eileen la estudió con nueva atención. «Tienes un corazón noble», dijo finalmente, «pero tu gente no pensará lo mismo si descubren que me ayudaste». «Mi gente ya piensa lo peor de mí», respondió Remedios con una sonrisa amarga. «Las marcas en mi cara los aseguran de eso». Fue entonces cuando Eileen hizo algo que nadie había hecho en 16 años. Se acercó lentamente y tocó suavemente una de las cicatrices en su mejilla. «Estas marcas cuentan una historia de supervivencia», dijo con voz suave. «Son hermosas porque hablan de tu fuerza». Remedios sintió lágrimas quemar sus ojos. Nadie las había llamado hermosas antes. «Entonces tu gente es ciega», respondió Eileen con convicción. «Yo veo a una mujer que sobrevivió a una enfermedad que mata a muchos, que dedicó su vida a sanar a otros, que arriesgó su seguridad para ayudar a un extraño. Veo belleza verdadera».
Durante los días siguientes, mientras Eileen se recuperaba, desarrollaron una rutina que transformó la vida solitaria de Remedios. Él le enseñó sobre plantas medicinales apaches que ella no conocía, historias sobre su pueblo, canciones que hablaban de la conexión entre todas las cosas vivientes. Ella le mostró sus libros de medicina, le enseñó técnicas de curación que había aprendido de su abuela, le habló de sus sueños de establecer una clínica real donde pudiera ayudar a más gente. En mi tribu, le dijo Eileen una tarde mientras ella cambiaba sus vendajes, creemos que las cicatrices son mapas de nuestros viajes. Cada marca cuenta dónde hemos estado, qué hemos superado. ¿Qué cuentan las tuyas?, preguntó Remedios, notando las múltiples cicatrices que cubrían el torso y brazos de Eileen. Cuentan la historia de un guerrero que perdió su camino en la venganza y finalmente encontró la paz en la compasión de una mujer extraordinaria, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Las palabras flotaron entre ellos cargadas de significado. Remedios sintió algo despertando en su pecho que había estado dormido durante años, la posibilidad del amor. Pero su felicidad secreta no podía durar para siempre. Una semana después de la llegada de Eileen, Padre Miguel apareció en su puerta con expresión preocupada. El sacerdote anciano había sido siempre gentil con Remedios, el único en el pueblo que la trataba con verdadera bondad cristiana. «Hija mía», dijo en voz baja, «han llegado rumores al pueblo. Dicen que estás escondiendo a un apache fugitivo». El corazón de Remedios se aceleró. «Padre, yo...» «No necesitas explicarme nada», la interrumpió él suavemente. «Pero debes saber que don Fernando Salinas está organizando un grupo de hombres para registrar todas las casas de las afueras. Llegarán antes del anochecer». Don Fernando era el hombre más rico y poderoso del pueblo, alguien que había convertido el odio hacia los apache en una cruzada personal después de que un ataque había matado a su hermano años atrás. «¿Qué debo hacer?», preguntó Remedios con desesperación. Padre Miguel miró hacia la habitación donde sabía que Eileen descansaba. «Haz lo que tu corazón te diga que es correcto», dijo simplemente. «Pero recuerda que Dios juzga las acciones del corazón, no los prejuicios de los hombres». Cuando el sacerdote se marchó, Remedios corrió hacia Eileen con lágrimas en los ojos. «Tienes que irte», le dijo. «Vienen por ti». Eileen, que había estado tallando una pequeña figura de madera, la miró con calma. «No voy a huir y dejarte enfrentar sola las consecuencias de tu bondad». «No entiendes la gravedad de la situación», protestó Remedios. «Don Fernando no tendrá piedad, te matará si te encuentra». «Entonces que venga», respondió Eileen poniéndose de pie con determinación renovada. «He corrido suficiente. Es hora de enfrentar el destino». «¡No!», gritó Remedios. «No voy a permitir que mueras por mi culpa». Eileen se acercó y tomó su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo directamente. «Remedios, durante esta semana contigo, he vivido más verdaderamente que en años de guerra y venganza. Si voy a morir, moriré protegiendo a la mujer que me enseñó que el amor es más fuerte que el odio». Se inclinó y la besó suavemente, un beso que sabía a despedida y promesa al mismo tiempo. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Amo tu fuerza, tu compasión, tu belleza que va mucho más allá de cualquier marca superficial». Remedios lloró abiertamente. «Yo también te amo, por eso no puedo perderte». El sonido de cascos acercándose interrumpió su momento. Don Fernando había llegado con una docena de hombres armados, sus antorchas creando sombras amenazantes en la noche que caía. «Remedios Castillo», gritó don Fernando desde afuera. «Sabemos que estás escondiendo a un salvaje apache. Sal ahora y entrega al fugitivo». Eileen tomó su arco y las pocas flechas que había logrado conservar. A pesar de sus heridas, se movía con la gracia letal de un guerrero experimentado. «Queda aquí adentro», le ordenó a Remedios, «sin importar lo que pase». Pero cuando abrió la puerta y salió para enfrentar a los hombres armados, Remedios lo siguió. No iba a esconderse mientras el hombre que amaba enfrentaba la muerte. «¡Ahí está el salvaje!», gritó uno de los hombres. «¡Mátenlo!». «¡Esperen!», gritó Remedios colocándose entre Eileen y las armas. «Este hombre no ha hecho nada malo». Don Fernando se acercó, su rostro retorcido por años de odio. «Remedios, apártate. Ese apache es un asesino, un enemigo de nuestro pueblo. Es un hombre herido que busca paz.
replicó Remedios con firmeza. Un hombre que ha mostrado más honor y compasión que muchos de ustedes. «Te ha lavado el cerebro», escupió don Fernando. «Los apaches son animales, no pueden cambiar». Fue entonces cuando Padre Miguel apareció entre las sombras, caminando lentamente hacia el grupo con autoridad moral que hizo que todos bajaran instintivamente sus armas. «Don Fernando», dijo el sacerdote con voz clara, «¿desde cuándo juzgamos a los hombres por su raza en lugar de por sus acciones?» «Padre, no se meta en esto», advirtió don Fernando. «Me meto cuando veo que están a punto de cometer un pecado terrible», respondió Padre Miguel firmemente. «Este apache no ha atacado a nadie, no ha robado nada, no ha causado problemas. Ha sido sanado por una mujer cristiana que siguió el mandamiento de ayudar al prójimo». Se dirigió hacia Eilán, que lo observaba con sorpresa. «Hijo mío», le dijo en apache básico que había aprendido años atrás, «¿vienes en son de paz?». Eilán respondió en español para que todos pudieran entender. «Vengo huyendo de la guerra, padre. Solo busco un lugar donde sanar y vivir en paz». «¿Y qué hay de tus sentimientos hacia la mujer que te salvó?», preguntó el sacerdote. Eilán miró a Remedios con ojos llenos de amor. «La amo más que a mi propia vida. Deseo protegerla, honrarla, construir con ella una vida basada en la compasión que me ha enseñado». Un murmullo se extendió entre los hombres. No esperaban tal declaración directa y emotiva. Padre Miguel se volvió hacia la multitud. ¿Van a asesinar a un hombre cuyo único crimen es amar a una de nuestras mujeres? ¿Van a privar a Remedios de la primera felicidad que ha conocido en años? «Ella es una cara marcada», gritó alguien desde atrás. «Ningún hombre decente la querría». La respuesta de Eilán fue inmediata y feroz. «Soy más hombre que cualquiera de ustedes, y he elegido a la mujer más hermosa, más sabia, más valiente que he conocido jamás. Las marcas en su cara solo hacen que la ame más, porque hablan de su fuerza». Se dirigió directamente a don Fernando. «Usted habla de honor, pero ¿dónde está su honor cuando humilla a una mujer que ha dedicado su vida a sanar a su gente? ¿Dónde está su cristiandad cuando quiere asesinar a un hombre desarmado?» Don Fernando, enfrentado con la verdad de sus propias acciones, ante todo el pueblo, vaciló. Algunos de sus hombres comenzaron a bajar sus armas claramente incómodos con la situación. «Propongo un trato», dijo Eilán elevando la voz para que todos pudieran escuchar. «Me quedaré en este pueblo. Trabajaré honestamente, contribuiré a la comunidad. Si durante un año causo algún problema, algún conflicto, acepto cualquier castigo que decidan». «¿Y qué garantías tenemos?», preguntó don Fernando. «Mi palabra de honor», respondió Eilán. «Y el hecho de que Remedios será mi esposa. No haré nada que pueda lastimar a la mujer que amo». Las palabras cayeron como bombas en el silencio nocturno. «Una propuesta de matrimonio, pública, ante todo el pueblo». Remedios sintió que su corazón se detenía. «Eilán», murmuró. «¿Te casarás conmigo, Remedios?», preguntó él, arrodillándose ante ella con la figura de madera que había estado tallando. Era una representación perfecta de ella, cicatrices incluidas, pero tallada con tanto amor que se veía hermosa. «¿Construirás una vida conmigo donde nuestros diferentes mundos se conviertan en uno?». A través de las lágrimas, Remedios asintió. «Sí», susurró, y luego más fuerte para que todos escucharan. «Sí». Padre Miguel sonrió. «Entonces yo los declaro comprometidos bajo la bendición de Dios». «Don Fernando, ¿va a asesinar a un prometido en la víspera de una boda cristiana?». La presión moral fue demasiado. Don Fernando, derrotado por la fuerza del amor verdadero y la autoridad religiosa, bajó su arma. «Un año», gruñó. «Un año de prueba, pero al menor problema». «No habrá problemas», prometió Eilán, tomando la mano de Remedios. Los meses siguientes fueron de transformación tanto para Remedios y Eilán como para el pueblo entero. Eilán demostró ser un trabajador incansable, ayudando a reconstruir casas dañadas por tormentas, enseñando técnicas de agricultura que había aprendido de su pueblo, compartiendo conocimientos sobre supervivencia en el desierto que beneficiaron a toda la comunidad. Remedios floreció bajo el amor incondicional de Eilán. Por primera vez en 16 años, caminaba por las calles sin cubrir su rostro. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no las veía como marcas de vergüenza, sino como símbolos de su fuerza y supervivencia. Su clínica se expandió, combinando técnicas medicinales apache con conocimientos tradicionales mexicanos. Los resultados eran tan efectivos que personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar buscando sus tratamientos únicos.
Las hierbas apache tienen propiedades que nuestros médicos nunca exploraron, explicaba Remedios a una delegación de doctores de la capital que habían venido a estudiar sus métodos. Cuando combinamos el conocimiento ancestral con técnicas modernas, podemos lograr curaciones que parecían imposibles. Elan, por su parte, se había convertido en un mediador natural entre diferentes grupos del pueblo. Su sabiduría, paciencia y habilidad para ver múltiples perspectivas lo convirtieron en alguien a quien la gente acudía para resolver conflictos. El apache sabe más sobre resolver disputas que nuestro propio juez, comentaba don Patricio, uno de los comerciantes más prósperos, quien había sido uno de los más escépticos al principio. La boda se celebró 6 meses después del compromiso, en una ceremonia que combinó tradiciones cristianas con rituales apache. Padre Miguel ofició la ceremonia cristiana, mientras que un anciano apache que había viajado desde las montañas realizó las bendiciones tradicionales de su pueblo. Remedios llevaba un vestido blanco simple pero elegante, sin ver lo que cubriera su rostro. Por primera vez en su vida adulta, quería que todos vieran claramente su cara en el día más importante de su vida. «Eres hermosa», le susurró Eitan mientras intercambiaban votos. «Cada marca, cada línea, cada expresión. Eres la mujer más hermosa que he visto jamás». La respuesta de Remedios fue igualmente emotiva. «Tú me enseñaste a verme a mí misma a través de ojos de amor. Me devolviste no solo la confianza, sino la esperanza de que podía ser amada tal como soy». La celebración duró 3 días, con música, comida y danzas que mezclaban culturas de maneras que el pueblo nunca había experimentado. Incluso don Fernando, aunque aún receloso, admitió que el apache había demostrado ser un hombre de palabra. Un año después de su llegada, Eitan había cumplido completamente su promesa. No solo no había causado problemas, sino que se había convertido en uno de los miembros más valiosos y respetados de la comunidad. «Tengo que admitir que estaba equivocado», le dijo don Fernando a Padre Miguel una tarde. «Ese hombre ha traído más bien a este pueblo en un año que muchos de nosotros en décadas». La transformación más notable, sin embargo, fue en Remedios. La mujer que una vez se escondía de las miradas ahora dirigía talleres de medicina herbal, enseñaba a otras mujeres sobre cuidado de la salud y había establecido un orfanato para niños abandonados, muchos de ellos mestizos rechazados por ambas culturas. «Cada niño merece ser amado sin importar su apariencia o su origen», decía, mientras cuidaba a los pequeños que habían encontrado refugio en su hogar expandido. «El amor no ve color de piel, forma de ojos o marcas en la cara. El amor verdadero ve el alma». 3 años después de su matrimonio, Remedios y Eitan fueron bendecidos con su primer hijo, un niño hermoso que heredó los ojos oscuros de su padre y la sonrisa gentil de su madre. El parto fue atendido por todo el pueblo, que había llegado a ver a la pareja como símbolos de unidad y esperanza. «Es perfecto», murmuró Remedios mientras amamantaba a su hijo por primera vez. «Nuestro pequeño puente entre 2 mundos». Eitan, con lágrimas en los ojos, tocó suavemente la mejilla de su esposa donde las cicatrices de viruela formaban un patrón único. «Estas marcas han sido bendecidas», dijo con voz llena de emoción. «Fueron el camino que te llevó hacia la compasión, hacia mí, hacia esta familia hermosa que hemos creado». La historia de Remedios y Eliglan se extendió por toda la región, convirtiéndose en leyenda viva de cómo el amor verdadero puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Personas de lugares lejanos venían a conocer a la mujer marcada por la viruela que había encontrado el amor más puro con un guerrero apache. Pero su verdadera prueba llegó 5 años después de su matrimonio, cuando una sequía devastadora azotó toda la región de Chihuahua. Los ríos se secaron, las cosechas fallaron, y la desesperación se apoderó de pueblos enteros. San Rafael no fue la excepción, y pronto las reservas de comida comenzaron a agotarse. «Tenemos provisiones para 2 semanas más, tal vez 3 si las razonamos severamente», informó el alcalde durante una reunión de emergencia en la plaza del pueblo. Los rostros de los habitantes reflejaban el miedo que todos sentían, pero pocos se atrevían a expresar. Don Fernando, quien había mantenido una tregua incómoda con Eliglan durante años, finalmente encontró la excusa que había estado esperando. «Esto es culpa de tener a un apache viviendo entre nosotros», declaró con voz alta para que todos pudieran escuchar. «Los ancianos siempre dijeron que traen mala suerte. Desde que él llegó, hemos tenido una sequía tras otra».
Un murmullo de acuerdo se alzó entre algunos de los pobladores más desesperados. El miedo y el hambre hacían que la gente buscara chivos expiatorios, y Eliglan, a pesar de todos sus años de servicio leal, seguía siendo el forastero perfecto para culpar. «Eso es ridículo», intervino Remedios con firmeza. «La sequía ha afectado a toda la región, no solo a nuestro pueblo. Y Eliglan ha trabajado más duro que cualquiera para encontrar fuentes de agua». Tenía razón. Durante las primeras semanas de la sequía, Eliglan había usado sus conocimientos ancestrales para localizar manantiales ocultos que habían proporcionado agua cuando los pozos tradicionales se secaron. Había enseñado técnicas de conservación de agua que habían permitido que las familias estiraran sus reservas mucho más de lo que habría sido posible de otra manera. Pero don Fernando no estaba interesado en la lógica. «Mírenlos a ambos», gritó señalando hacia Remedios y Eliglan. Ella marcada por Dios como castigo por algún pecado, y él, un salvaje que trae maldiciones donde quiera que va. ¿No ven la conexión? Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. María, una joven madre cuyo bebé había sido salvado por Remedios durante un parto difícil, se puso de pie. «Remedios salvó a mi hijo cuando todos los doctores dijeron que moriría», declaró con voz temblorosa pero determinada. «Si ella está maldita, entonces yo quiero ser maldita también». Una por una, otras personas comenzaron a ponerse de pie. Pedro, el herrero cuya pierna infectada había sido curada por los remedios combinados de Remedios y Eliglan; Carmen, la viuda cuya hija había encontrado refugio en el orfanato que la pareja dirigía. Docenas de personas que habían sido tocadas por la bondad y compasión de la pareja se alzaron en su defensa. «He vivido en este pueblo durante 70 años», dijo la anciana Esperanza con voz que temblaba por la edad, pero era firme en convicción. «Y nunca había visto tanto bien hecho por dos personas como el que esta pareja ha traído a nuestras vidas. Padre Miguel, ahora con el cabello completamente blanco, pero con la misma sabiduría gentil, se acercó al centro de la plaza. «Hermanos míos», dijo con voz que llegó a todos los presentes, «el miedo nos hace buscar a quien culpar cuando enfrentamos dificultades, pero estas son las horas que prueban nuestro verdadero carácter cristiano». El sacerdote miró directamente a don Fernando. ¿Van a expulsar a las personas que más han hecho por este pueblo? ¿Van a abandonar a quienes han demostrado, año tras año, que el amor y la compasión pueden superar cualquier diferencia? La tensión en la plaza era palpable. Las familias se dividían entre el miedo supersticioso y la lealtad ganada a través de años de bondad demostrada. Fue en ese momento crítico que Elan tomó una decisión que cambiaría todo. «Si mi presencia causa división en tiempos cuando la unidad es esencial», dijo con voz clara que llegó a todos los rincones de la plaza, «entonces me iré, pero no voy solo». Se volvió hacia la multitud, su presencia comandando respeto incluso de sus detractores. «Conozco lugares en las montañas donde hay agua, donde hay casa, donde mi pueblo ha sobrevivido sequías peores que esta. Quien quiera venir conmigo será bienvenido. Quien prefiera quedarse, que quede en paz». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento soplando entre las casas de adobe. Remedios fue la primera en hablar. «Yo voy contigo», dijo simplemente tomando la mano de su esposo. «Donde tú vayas, yo voy». «Y nosotros también», declaró María cargando a su hijo pequeño. «Confiamos en ustedes más que en las promesas vacías de quienes solo saben culpar a otros». Una por una, las familias comenzaron a tomar decisiones. Los que habían sido directamente ayudados por Remedios y Elan eligieron seguirlos. Los que habían visto con sus propios ojos la bondad y sabiduría de la pareja decidieron apostar su futuro a esa compasión probada. Al final, más de la mitad del pueblo había decidido partir con ellos. Don Fernando, viendo cómo su influencia se desmoronaba, trató un último acto desesperado. «Si se van», gritó, «no pueden llevarse nada que pertenezca al pueblo, ni herramientas, ni provisiones, ni animales». «No necesitamos llevarnos nada que no nos pertenezca», respondió Elan con dignidad. «Llevamos nuestras manos para trabajar, nuestros corazones para amar y nuestro conocimiento para sobrevivir. Eso es suficiente».
Los preparativos para la partida tomaron 3 días. Remedios empacó cuidadosamente sus semillas más preciadas y sus instrumentos médicos básicos. Las familias que partían con ellos reunieron sus posesiones más esenciales, mientras que aquellos que se quedaban observaban con una mezcla de arrepentimiento y terror. La noche antes de la partida, Padre Miguel visitó a Remedios y Elan en su casa. Van a enfrentar grandes desafíos, les dijo mientras bendecía sus pocas pertenencias, pero han demostrado que pueden crear milagros cuando trabajan juntos. Confío en que encontrarán una manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar. El anciano sacerdote abrazó a ambos con lágrimas en los ojos. Llevan conmigo mi bendición y mi oración de que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Al amanecer del cuarto día, una caravana de 40 familias partió de San Rafael siguiendo a Remedios y Elan hacia las montañas. Los niños del orfanato marchaban junto a ellos, algunos cargados por adultos, otros caminando con la determinación de quienes habían encontrado una familia verdadera. El viaje hacia las montañas fue arduo, pero la moral del grupo se mantuvo alta. Elan conocía cada sendero, cada fuente de agua oculta, cada cueva que podía proporcionar refugio. Remedios atendía a los enfermos y cansados, manteniendo a todos en las mejores condiciones posibles para el viaje. Después de una semana de caminata, llegaron a un valle oculto entre las montañas, que parecía un paraíso perdido. Un río cristalino corría por el centro, alimentado por manantiales que jamás se secaban. La tierra era fértil, protegida de los vientos secos del desierto por las paredes rocosas que la rodeaban. «Este lugar ha sido sagrado para mi pueblo durante generaciones», explicó Elan mientras contemplaban su nuevo hogar. «Aquí podremos construir algo mejor de lo que dejamos atrás». Y así comenzó la construcción de Nueva Esperanza, un pueblo que desde sus inicios fue diseñado alrededor de los principios de igualdad, compasión y respeto mutuo que Remedios y Elan habían demostrado durante años. Las casas fueron construidas en círculo alrededor de una plaza central, donde todos se reunían cada noche para compartir comida, historias y planificar el trabajo del día siguiente. No había jerarquías basadas en la riqueza o el estatus social. Las decisiones se tomaban por consenso, y cada familia contribuía según sus habilidades. Remedios estableció una escuela donde los niños aprendían tanto español como apache, tanto medicina occidental como tradicional, tanto agricultura mexicana como técnicas de supervivencia indígena. Era una educación que preparaba a los pequeños para vivir en un mundo donde las diferencias eran fortalezas, no debilidades. Cada niño debe aprender que hay muchas maneras de ver el mundo, explicaba Remedios a los padres. Cuando entendemos diferentes perspectivas, nos volvemos más sabios, más fuertes, más compasivos. Elan, por su parte, organizó grupos de exploración que mapearon toda la región circundante, estableciendo rutas comerciales con tribus apache amigas y pueblos mexicanos que estaban dispuestos a comerciar sin prejuicios. Nueva Esperanza se convirtió rápidamente en un centro de intercambio cultural y económico. Pero el verdadero milagro llegó al final del primer año. Un día de otoño, una delegación llegó al valle. Eran habitantes de San Rafael, incluyendo algunos que se habían quedado cuando los demás partieron. Los lideraba, para sorpresa de todos, don Fernando. El hombre que una vez había sido su mayor enemigo llegó humilde, con la cabeza gacha y las manos vacías. Detrás de él venían familias enteras, cargando sus posesiones en carretas destartaladas. «Hemos venido a pedir perdón», dijo don Fernando cuando se encontró frente a Remedios y a Elan en la plaza central de Nueva Esperanza. «Y a preguntar si hay lugar para nosotros aquí». Su voz se quebró ligeramente. Después de que se fueron, las cosas empeoraron mucho en San Rafael, no solo por la sequía, sino por la división, el odio, la falta de esperanza. Nos dimos cuenta de que habíamos expulsado exactamente a las personas que más necesitábamos. Remedios miró a su esposo y ambos vieron la misma respuesta en los ojos del otro. Sin palabras, Ailán se acercó a don Fernando y extendió su mano. «Todos son bienvenidos»,
dijo simplemente. Pero aquí vivimos según principios diferentes. ¿Están dispuestos a aprender nuevas maneras? Don Fernando tomó la mano extendida con lágrimas en los ojos. «Estamos listos para aprender», murmuró. «Estamos listos para cambiar». La integración de los nuevos llegados no fue fácil. Muchos traían consigo años de prejuicios y costumbres arraigadas que chocaban con los valores igualitarios de Nueva Esperanza. Pero bajo la guía paciente de Remedios y Ailán, y con el ejemplo constante de las familias que habían construido la comunidad desde sus inicios, gradualmente encontraron su lugar. Don Fernando, en particular, se convirtió en uno de los conversos más entusiastas. El hombre que una vez había predicado odio, ahora trabajaba incansablemente para reparar el daño que había causado. Estableció un fondo de ayuda para viudas y huérfanos, usando la riqueza que había acumulado durante años para beneficiar a toda la comunidad. Durante años creí que el poder venía de estar por encima de otros, confesó a Remedios una tarde mientras trabajaban juntos en el jardín medicinal que ahora cubría varias hectáreas. Ustedes me enseñaron que el verdadero poder viene de levantar a otros. 2 años después de la fundación de Nueva Esperanza, el pueblo había crecido a más de 200 familias. Tenían una escuela que era modelo para toda la región, una clínica que atendía a personas de cientos de kilómetros alrededor y un sistema de agricultura innovador que había convertido el valle en un oasis de productividad. Pero el mayor logro era menos tangible. Habían creado una sociedad donde las diferencias eran celebradas, donde la compasión prevalecía sobre el juicio, donde el valor de una persona se medía por sus acciones, no por su apariencia o su origen. Remedios, ahora madre de 3 hijos hermosos que hablaban fluidamente 3 idiomas y se movían sin esfuerzo entre diferentes culturas, se había convertido en una figura respetada que recibía consultas de líderes de toda la región. ¿Cómo lo logran?, le preguntó una vez el gobernador del estado durante una visita oficial. ¿Cómo han creado tanta armonía entre grupos que han sido enemigos durante generaciones? Remedios tocó instintivamente las cicatrices en su mejilla que ya no escondía, sino que llevaba como símbolo de honor. Creo que todo comenzó cuando aprendimos que nuestras diferencias no nos hacen menos humanos, respondió pensativamente. Las marcas en mi cara me enseñaron que la belleza verdadera viene del alma. La experiencia de Elan como guerrero le enseñó que la fuerza real está en proteger, no en atacar. Miró hacia donde su esposo dirigía una clase de jóvenes, tanto apache como mexicanos, en técnicas de construcción. Cuando 2 personas aprenden a amarse a pesar de sus diferencias, enseñan a otros que es posible. Cuando una comunidad ve que funciona en pequeño, se extiende a grande. El gobernador siguió su mirada. Es extraordinario lo que han construido aquí. No construimos nada que no existiera ya en potencia, corrigió Remedios. Solo removimos las barreras que impedían que la gente viera la humanidad en los demás. Esa noche, mientras la familia se reunía para la cena en su hogar ampliado, que ahora incluía no solo a sus propios hijos, sino a varios huérfanos que habían adoptado, Elan reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. ¿Alguna vez imaginaste que tu puerta golpeada por un apache herido te llevaría a todo esto?, le preguntó a Remedios mientras observaban a sus hijos jugar después de cenar. Remedios sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a mostrar sin vergüenza, que incluía las líneas que las cicatrices formaban en sus mejillas. «Creo que mi corazón lo sabía antes que mi mente», respondió. «Cuando te vi sangrando en mi puerta, no vi a un enemigo, vi a alguien que necesitaba ayuda, alguien que podía entender el dolor porque había sufrido». Se acercó a él y tocó la cicatriz en su hombro, ahora apenas visible pero que recordaba la noche que cambió sus vidas. Las heridas nos llevaron el uno al otro, tu herida física, mis heridas emocionales, las heridas de nuestros pueblos. Todas necesitaban sanación. Y ahora ayudamos a sanar las heridas de otros, completó Elan, abrazándola contra su pecho. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntaba Elan a veces durante sus paseos vespertinos por el jardín medicinal que habían expandido juntos. «¿De qué me arrepentiría?», respondía Remedios, observando a sus hijos jugar entre las plantas curativas. La viruela me marcó el rostro, pero también me enseñó compasión. Me alejó de un amor superficial para prepararme para el amor verdadero. Me hizo la sanadora que soy, la madre que soy, la mujer que soy. Se inclinaba para besar a su esposo, sin importarle quién pudiera verlos. Cada cicatriz me trajo hasta ti.
Cada momento de soledad me preparó para apreciar esta felicidad. No cambiaría nada de mi pasado, porque me dio este presente perfecto. En las tardes doradas de las montañas de Chihuahua, cuando el sol pintaba los picos de colores imposibles, la familia de Remedios y Elan se reunía en su porche para contemplar el valle que habían ayudado a transformar. Sus hijos corrían entre ellos, hablando tanto español como apache, con la fluidez de quien ha nacido en la frontera entre dos mundos. La clínica que habían establecido ahora atendía a cientos de personas cada mes, y el orfanato albergaba a 50 niños que habían encontrado amor y familia, donde antes solo había rechazo. Nueva Esperanza se había convertido en un modelo de coexistencia pacífica, donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas. «Mira lo que hemos construido», decía Elan, señalando hacia el centro del pueblo, donde un mercado próspero permitía que comerciantes de todas las razas y culturas intercambiaran productos en armonía. «Construimos más que edificios», respondía Remedios. «Construimos esperanza, construimos puentes, construimos prueba de que el amor es más fuerte que el miedo». En la distancia, el eco de la risa de los niños llenaba el aire de la montaña, y Remedios sonreía al recordar los días cuando creía que las marcas en su cara la condenarían a una vida de soledad. Ahora sabía que esas mismas marcas habían sido el mapa que la guió hacia su destino verdadero. La mujer que una vez fue llamada Cara de Luna, ahora era conocida como la madre de Nueva Esperanza, y las cicatrices que una vez la avergonzaron brillaban bajo la luz del atardecer como estrellas que iluminaban el camino para otros que buscaban esperanza en la oscuridad del rechazo. Cada marca en su rostro contaba ahora una historia diferente, no de enfermedad y vergüenza, sino de supervivencia, fortaleza, compasión y amor triunfante. Y en los ojos de su esposo e hijos veía reflejada la verdad que había tardado 28 años en aprender, que la belleza verdadera viene del alma, y el amor verdadero ve con el corazón, no con los ojos. El legado de Remedios y Elan se extendió mucho más allá de su pueblo. Nueva Esperanza se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la región, demostrando que era posible construir sociedades basadas en el respeto mutuo y la compasión. Su historia fue contada de generación en generación, inspirando a otros a ver más allá de las diferencias superficiales hacia la humanidad compartida que une a todos los corazones.